violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí, le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no? Para mí la violencia es un tipo de agresión, tanto física como verbal, y una falta de respeto hacia la otra persona. Para mí la violencia entre pareja es una disfunción dentro de los factores biopsicosociales, más que nada del ámbito social. Para mí, ¿qué significa la violencia entre pareja? Pues creo que es como, pues no está bien, está mal, porque te denigras de alguna manera. Si lo aceptas, te denigras, es algo que te causa daño a ti emocionalmente, además de físicamente. Estamos aquí con la maestra en psicología sexual y sexóloga y educadora sexual, Ena Niño Calixto. Buenas tardes, gracias por invitarme a participar contigo. Y bueno, nada más quiero mencionar que soy académica del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología UNAM. Bueno, estamos aquí porque estamos algo intrigados con el tema de lo que es la violencia entre parejas. Y ya que eres experta en esto, quisiéramos saber para ti qué significado tiene la violencia, la palabra más bien. Sí. Bueno, creo que precisamente el día de hoy, en noviembre, se festeja, más de no se festeja, conmemoramos el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Esto tiene una gran importancia porque hablar de violencia es hablar de un acto intencional por dañar a la otra persona. La violencia se ejerce entonces contra hombres, contra mujeres, contra niños, niñas, contra ancianos, de tal manera que tenemos una cultura que ejerce mucha violencia. Si la violencia es este acto o actos intencionales por dañar a la otra persona, entonces tiene que ver con el ejercicio del poder. El sentir que tienes una jerarquía económica, social, cognitiva, respecto a habilidades, o sea, que sientes o percibes que hay una diferencia donde tú ocupas un lugar preponderante respecto a otra u otras personas. Y entonces empiezas a ejercer ese poder sobre los otros. ¿Por qué razón? Porque la intención es controlar a la otra persona, es subordinar a la otra persona y a veces inclusive es anular a la otra persona. Y la manera de ejercer esa violencia puede ser en distintas modalidades. Entonces yo puedo ejercer ese poder, ejercer ese control y dominio sobre la otra persona a través de golpes. Desde un manazo, un pellizco, un puñetazo, una patada, un golpe, ¿sí? Y entonces estamos hablando de violencia física. Cuando hablamos ya de la relación entre varias personas, llámese relación de pareja, llámese relación padres, madres, podemos hablar inclusive de las relaciones a nivel laboral. Entonces se ejerce otra violencia de tipo económico. ¿Y a qué se refiere esto? Porque lo que vas a hacer es restringir el dinero o los recursos para que las otras personas puedan adquirir bienes. De tal manera que cuando hablamos ya específicamente de la pareja, pues la violencia se puede dar cuando tú le quitas el ingreso a la persona que está trabajando para traer ese ingreso, controlas ese ingreso. Y en la pareja pues podemos decir que se puede dar tanto de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer, ¿no? Termino con nosotros tres tipos de violencia, que es la violencia psicológica, y la violencia psicológica tiene que ver con una expresión de ni te toqué
con una pluma. O sea, no te toqué, no te estoy haciendo daño. Directamente a ti no te están haciendo daño. Pero, rompes tus cosas. Si tienes algo que te regalaron, una cajita que es un recuerdo de X personas y significa significativo para ti, la destruyen, te esconden, la rompen tus libros, rompen tus libretas, etc. A ti no te están haciendo daño. No te tocan ni que te pegan en una rosa, pero te están dañando tus objetos importantes. Seguiría entonces la violencia sexual, que es algo muy común actualmente, donde pues sin tu consentimiento tocan tu cuerpo e inclusive te obligan a tener relaciones. Entonces, pues fíjate, ya tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual y la más socorrida de todas, que es la violencia verbal. Las ofensas, las faltas de respeto, la minimización, donde te dicen no vales nada, es que tu palabra no importa, pues es que lo dijiste tú, pero eso no vale, y desde tonto, estúpido, estúpida, hasta eso de un lenguaje altisonante que puede dañar. Paola, y soy estudiante de psicología. ¿Qué significado tiene para ti la palabra violencia? Pues para mí violencia es agredir a la otra persona, ya sea física, económica, sexual, patrimonial y todo ese tipo de violencia hacia otra persona. O sea, es causarle daño a la otra, al otro. ¿Alguna vez has sufrido violencia entre pareja? Pues sí, anteriormente cuando era adolescente tenía un novio en el cual ejercía violencia psicológica sobre mí. Pues no me daba cuenta, o sea, yo lo veía muy normal, pero posteriormente conforme a las clases y conforme a no sé, a talleres que me metí y también a un instituto que me metí, pues me di cuenta que sí, que estaba inmersa en violencia. Ok. ¿Por qué fue que aguantaste ese tipo de violencia? Más bien, ¿cuánto tiempo y por qué? Pues de hecho fueron unos 4 meses. Lo aguanté porque no sabía qué era, o sea, yo pensaba que era normal, que, o sea, no veía daño alguno, aunque sentía así, no sé, tristeza o cualquier cosa que me hiciera sentir mal. Porque no lo veía visualmente, o sea, yo decía que esto de esta relación era así, siempre los noviazgos son así, de peleas y gritos y todo eso. Entonces yo no lo vi muy visual, yo pensé que nada más era con pegarte y ya, pero no. Ya, posteriormente me di cuenta que eso no era cierto, que hay muchísimo. Finalmente, ¿cómo te alejaste de esa persona y de ese tipo de agresión? ¿Cómo me alejé? Pues las circunstancias pasaron, solamente ya no le hablaba, o sea, ya no hablaba con él, ya no le mostraba mi afecto, así que nos fuimos separando y nos dejamos dar cuenta. ¿Actualmente cómo te sientes? Pues actualmente bien, porque visualizar esa violencia en la cual estuve inmersa, sí me ayudó. Entonces, pues ahorita pues me siento bien, ya sé que cuando una persona te ejerce esa conducta, pues te tienes que alejar, ¿no? O simplemente no seguirle su juego, no seguir ese ciclo, o cerrar más bien ciclos con esa persona. ¿Tiene algún o sea, cómo es que se va creando en las personas? O sea, ¿cómo es que llegan a ser Pues es muy interesante porque hay básicamente 2 causas personales y sociales de la violencia. Uno ya lo mencioné, y es la necesidad de controlar y dominar al otro. ¿Para qué? Para que haga lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Entonces, una causa es esa, el ejercicio de poder y el dominio. Y la otra causa es la generación de conflictos. Entonces, cuando en una pareja hay conflictos, ¿sí? Entonces
va a resolverse mediante la violencia. Aquí nosotros vamos, que es un conflicto. Y un conflicto es un desacuerdo, no estar de acuerdo tú y yo en opiniones respecto a cómo distribuir las cosas en la casa, aún siendo novios, qué tiempos te voy a dedicar, qué elección de amistades voy a hacer, qué actividades recreativas voy a realizar contigo y cuáles voy a realizar sin ti. Y entonces viene una serie de desacuerdos. Entonces, esos desacuerdos son en motivaciones, en deseos, en proyectos de vida, ¿sí? En metas a conseguir, en la administración de recursos. De tal manera que cuando hay ese desacuerdo se genera el conflicto. Y entonces, como tú te gastas el dinero en algo que yo creo que no es conveniente, entonces se genera un conflicto, hay un desacuerdo. Y en lugar de platicarlo, dialogarlo y decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Entonces empezamos a pretender. Es que no puedes dejar a tus amigos y además te vas con ellos y seguro vas a gastar en cerveza, cigarros, además cuánto tiempo te vas, a mí no me puedes dedicar una hora para ir al cine o para ir a hacer la compra de tal cosa, que tengo que conseguir un libro. Se refieren en relaciones de parejas jóvenes que aún no cohabitan y que empieza a ver esta serie de reclamos, de golpes, de aventones, ¿sí? Entonces ya se tiene un conflicto. Entonces, la violencia en la pareja se va a dar. Quiero controlar tu vida, digo que te amo tanto que entonces te celo, pero no es que te cele, es que no quiero que hables con nadie, no quiero que salgas con tus amigos o amigas, quiero tener un total control y dominio de tu persona, de tus sentimientos, de tus pensamientos. Y la otra es el desacuerdo en las cosas. Entonces, básicamente estas son las dos causas de la violencia. ¿Creen que ese tipo de violencia ya ejerciéndose puede tener como una solución o realmente ya no es como...? No, claro que hay solución. Nosotros aquí en el programa de sexualidad humana trabajamos mucho con jóvenes, hombres y mujeres, para trabajar en la resolución no violenta. Y entonces, esta resolución no violenta tiene como base el tiempo, ¿sí? Aprender a hacer. Pero para que la pareja pueda dialogar, necesita, uno, aprender a escuchar. Y dos, aprender a quedarse callado o callada. Que esto es algo que difícilmente se da en las relaciones. Sí, claro. La violencia, bueno, usted como maestra y supongo que ha tenido pacientes, ¿qué es lo que más ha vivido, o sea, como mujeres o hombres? ¿Qué casos son los De los dos. ¿De un porcentaje llevan el mismo? Bueno, al menos aquí en la universidad es más o menos, digamos que es un poco mayor el caso de los hombres que ejercen violencia. La violencia de los hombres, cuando los hombres son violentos en un 60% y las mujeres en un 50%. La diferencia está en que la violencia que ejerce el hombre es activa, es muy evidente, ¿sí? Entonces, el hombre ejerce violencia física, violencia verbal y violencia sexual. Entonces, son tres violencias que son muy notorias, son muy activas, porque los hombres actúan más por impulso. Entonces, impulsivamente, el golpe, el empujón, el sacudir a la pareja, el pellizcarla, etc. Y entonces, se nota que hay violencia física. Le insulta, ¿sí? Que eres una estúpida, y no le importa dónde estén, ¿eh? No le importa si es en público, el caso es que él muestra que él es el y la otra parte es la violencia sexual. Ahora, las mujeres también son violentas. Pero la violencia de las mujeres es pasiva, o sea, no se nota. Y entonces, ¿qué tipo de violencia ejercen más las mujeres? Pues la violencia psicológica, ¿sí? Romper tus cosas, robarte el celular, ver tus mensajes, checar tus libretas, desaparecerte
con que te aprecias, ¿verdad que te suena familia? Sí. Entonces, es una violencia pasiva, porque te vas a dar cuenta hasta que necesitas las cosas, ¿dónde quedó? Segurito que ya las tienes. Entonces ya te traigo el día, ya te traigo el examen, ya te trastoca el partido, porque resulta que te sacó los tacos de la mochila y tenías un partido importante de fútbol y cuando llegas y te cambian los tacos, ¿no? Entonces dices, chinga, en serio es una violencia, pero es violencia pasiva, no se te nota. Sí, claro. ¿Sí? Y la otra que ejercen las mujeres es la violencia económica, de quitarte la lana, etcétera, ¿no? Y la violencia sexual. Pero fíjate, la violencia sexual en los hombres es obligarte, o sea, tú como hombre me obligas a mí a tener relaciones sexuales. Me convences, me seduces, es que no me quieres, y si no quiero, a la fuerza. Ahí lo consigo. Pero la violencia sexual de las mujeres es para mí. Entonces no sé si sabes hacer. Pues me necesitas. Pues no que tan grandote y tú que todo lo puedes. Y ese tamañito es lo más que te va a crecer. ¿Sí? Sí. Pues tú quieres, pues fíjate que yo no. Entonces te seduce, te excita, etc. Y a la hora de la hora, como dicen ustedes los chavos, calientan el boiler, pero no se meten a bañar. ¿Sí? Entonces dice, pues ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Quieres agarrarme? Pues agárrate tú solo. ¿No ves que yo no quiero ese grotatorio, ¿no? Entonces se van y te dejan así excitado y entonces eso es un violencia. Pero eso de ellas que en cualquiera de las violencias lo que hay es un control. En un momento de, por ejemplo, alguna discusión o pelea, un momento de violencia que se está presentando, ¿cuántos tipos de violencia se van a presentar en ese mismo momento? Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y ya pues en casos sexuales. La violencia económica se da, pero la violencia económica es más difícil. Y la violencia no es muy clara. Pero así que de manera en conjunto se ve, a menos que imagínate una situación donde hay una pelea de novios, no sé, cualquiera de los dos o ambos se patean, se cachetean, se critican, se mueven, violencia física, se ofende, eres tal por tal, violencia sexual, pues entonces mira, te agarro así y el otro le dice, y nomás eso sabes hacer, eres un ataque, violencia sexual. A lo mejor puede llegar a violencia económica, pues ¿sabes qué? Pues te saco la cartera, te saco el monedero, me echo a correr, me subo al tal y vámonos, ¿no? Te dejo ahí, para el pasaje, pues, ¿no? Sí, claro. Así es. Por ejemplo, cuando ya se está dando la violencia y ya la persona ya tiene varios meses, años, no sé, con ese tipo de cosas, de agresión, ¿cuánto tiempo tardan en volverse como a volver a ser como una persona ya estable sin tener ese problema? Ajá, yo creo que además de regenerar es un proceso repetitivo. O sea, la violencia es así. No es que por naturaleza seamos violentos. Por naturaleza somos, y tú dijiste una palabra muy bonita hace rato, y es agresivos. Todos los seres humanos nacemos siendo agresivos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestros procesos adaptativos al entorno en el que nacemos. Yo necesito ser agresiva para treparme a los lomos, subirme al metro cuando está llenísimo, tener cierta fuerza para caminar, resolver cosas. Necesito una agresividad que es una respuesta natural del ser humano. Pero la agresión es para darme energía y fortaleza para la consecución de metas, que es bien diferente. La agresión es esa energía positiva que me mueve. La violencia es el acto intencional de dañar y someter a otro. Sí, completamente dos diferentes. Por lo tanto, necesitamos echar mano de la agresión natural que tenemos hombres y mujeres para reeducar nuestra relación con nosotros. El problema es que la violencia la aprendemos desde nuestra cultura. Entonces, finalmente nacemos
a veces con un poco de agresión. Con mucha agresión, con un impulso agresivo que es lo que nos permite sobrevivir, afrontar situaciones difíciles, adaptarnos a los distintos medios en los que estamos inmersos. Entonces, nos hacemos con un gran poder agresivo. ¿Cómo podemos detectar la violencia en un noviazgo? O sea, ¿cómo podemos saber que si estamos empezando con una pareja, esa persona puede que sea algo violenta o tenga eso? Es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Es cuestión de llegar al primer conflicto, al primer desacuerdo. ¿Sí? Imagínate, salimos de la escuela, está el carrito de botanas, papas, equipo. Entonces llegas y dices, te invito a algo, ¿no? Y entonces ella dice, papas, y tú dices, churritos. No, papas. No, churritos. Te dije que papas. Señora, quiere unas papas y écheles muchas papas. Sí. Desde ahí, tú ya puedes ir identificando quién ejerce un control, quién resuelve la situación. Porque no dijeron, oye, y si le preguntamos a la señora si nos puede dar mitad de papas y mitad de churritos en la misma bolsa, ¿sí o no? Dialogarían, llegar a un acuerdo. Y entonces, fíjate, ganas tú y gano yo. Esa es la resolución no violenta de conflicto, donde yo cedo, tú cedes, para que los dos ganemos. Pero también tenemos una idea equivocada del ceder. Y ceder quiere decir, o se traduce como, dejar que el otro me ceda a ti. O sea, alguien dice, puede ceder o un paso atrás ni para impulsarme. O sea, no hay una disposición para ceder, porque el ceder implica perder, cuando en realidad el ceder debería implicar ganar. Porque si yo cedo contigo y tú me dices, yo quiero papas y tú quieres churritos, a lo mejor estamos llenos de desacuerdos. Por lo tanto, se genera un conflicto. Una son tres papas. Y entonces, si se te ocurre decir, oye, si le preguntamos a la señora, o al señor, al vendedor, oiga, ¿se podría mucha que esta le no le ponga chile de los churritos hasta encima así, con la mucha falta? Ganas tú y gano yo. ¿Sí? Pero eso es lo que no aprendemos a hacer. Desde ahí tú ya puedes identificar cómo se va a ir dando esa relación de noviazgo, quién va a ir tomando el control y en su momento quién ejerce. Claro. Por ejemplo, que el 25 de noviembre es el Día Nacional de la Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. por último, un mensaje que te guste dar al público hacia la violencia. Bueno, creo que si la violencia es aprendida, podemos dejar de ser violentos. Y para ello hay que construir diálogo. Y bueno, creo que es algo complicado, difícil, porque no estamos habituados a ello, pero hay que aprender a quedarse callado y escuchar a la otra persona, sus deseos, sus necesidades, sus sufrimientos, para esperar nuestro turno, esperar que la otra persona ahora sea la que calle para escuchar y me permita a mí expresar esto que no sé. Bueno, hay que construir los diálogos y los acuerdos. La Organización Mundial de la Salud considera que la violencia de género constituye un atentado contra los derechos humanos, como son el derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad, así como a la integridad física y psíquica de la víctima. Por ello, la Secretaría de Salud instrumentó el Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género como estrategia fundamental para combatir el problema de manera integral e intersectorial y así favorecer el desarrollo de una sociedad libre de violencia. Al año, la Secretaría de Salud del Distrito Federal atiende aproximadamente a 20.000 mujeres víctimas de violencia de género, así como a 1.500 hombres agredidos por su pareja.